amable acogida que nos ha hecho Juan Gallego, compañero mío cuando yo estaba en la Escuela de Ingenieros de la Universidad Pública. Yo os quiero presentar a Florentino. Entonces, os he de decir que, hablando de libertad, Florentino no me ha dejado que cuente su currículum. Me ha dicho, tienes 30 segundos. Evidentemente, si lo cuento todo, pues se nos dan las 12 de las uvas, que se solía hacer. Tan solo voy a decir 3 cosas. Florentino Portero, sabéis que es un gran especialista en relaciones internacionales, incluso él ha configurado la carrera en varias universidades. Ha sido investigador del Real Instituto Elcano muchos años, ha estado también en el grupo de estudios estratégicos y además es el director del Instituto de Políticas, de Instituciones Políticas, de Política Internacional de la Universidad Francisco Vitoria. Yo creo que es la segunda vez que viene a darnos una conferencia, porque iban a ser 3 pero la otra vez, el día que iba a ser, nos cerraron por el COVID. Entonces, era una deuda que tenía con él, la promesa, y entonces os va a hablar de un tema apasionante, y lo que haremos será, una vez que la acabe, hablará unos 40 minutos, se pueden hacer preguntas levantando la voz, y yo daré la voz, daré la vez, para que no esté. Yo os agradecería que ya tenemos una conferencia, que seáis muy breves cuando hagáis las preguntas, y así podrá haber más. Nada más, sino pedir un gran aplauso para Florentino Portero. Muchísimas gracias a Civismo, gracias al Colegio Mayor La Rahona por su amable invitación, que me permite volver a Pamplona, la ciudad donde pasé los años más oscuros de mi adolescencia, con recuerdos etílicos difíciles de superar. Hoy el tema que vamos a tratar es en qué medida los acontecimientos más recientes están incidiendo en un proceso que viene de atrás, que es un proceso importante y que tiene que ver con el deterioro de eso que hemos dado en llamar el orden liberal. Orden liberal en realidad fue una aspiración, nunca ha sido un logro definitivo, tiene su arranque al final de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente quiere decir que la relación entre los estados que conformamos el planeta Tierra tiene que fundamentarse en normas, en instituciones y en los valores y principios recogidos en la Carta de Derechos Humanos, que viene, como no, a recoger básicamente lo que es la filosofía liberal, que a su vez tiene un fundamento claramente cristiano. Ese deterioro, luego lo vamos a ir viendo, no es una cosa ni mucho menos nueva, pero lo que sí estamos viendo es un proceso claro de aceleración. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Julio me pidió un título, se me ocurrió decir, bueno, pues mira, vamos a hablar de cuál es la agenda europea, cómo se encuentra Europa después del desastre que hemos vivido en Afganistán. Ese título ya ha quedado viejo. Ahora había que hablar del desastre de Afganistán más el de Australia, que es un tema mayor al que luego haremos referencia. Ese proceso está en marcha, estamos inaugurando, por lo tanto, un tiempo nuevo. El que un orden se venga abajo es un fenómeno histórico. Todo lo que nace está condenado a morir, empezando por nosotros mismos. Eso es la vida, son los ciclos de la vida. Lo que ocurre es que si no somos capaces de construir un orden nuevo, y si es posible mejor, tendremos serios problemas. Lo que más me preocupa ahora es que entendamos, que asumamos de manera consciente que toca crear algo nuevo, que lo que nos daba seguridad ya no nos va a seguir dando seguridad, y por lo tanto que tenemos que actuar en consonancia con estos hechos. Bien, ¿qué ha pasado en Afganistán que realmente afecte al futuro de Europa? Porque uno puede decir, bueno, bien, Afganistán sí ha sido un desastre, pero eso es el Hindu Kush, eso está en la otra parte del planeta, eso es un desastre, pero a mí en realidad no me va a afectar tanto. Nos va a afectar por 2 razones. Primero, porque fuimos allí junto con los demás miembros de la Alianza Atlántica, después de activar por primera vez el famoso artículo 5 del Tratado de Washington, que es el tratado fundacional de la Alianza, para acabar con un régimen político que daba cobijo al yihadismo, en este caso concreto a Al-Qaeda. 20 años después nos hemos ido, el régimen político ha vuelto, los mismos que echamos están ahí, Al-Qaeda está allí, también está allí ISIS, y por lo tanto se van a reconstruir los centros de mando y control y los campos de entrenamiento de los yihadistas. Si la Alianza Atlántica ha fracasado, y la Alianza Atlántica es uno de los pilares
sobre los que hemos levantado toda nuestra seguridad, toda nuestra confianza, lo que nos permite desarrollar el ámbito empresarial, el ámbito societario, tenemos un problema. La segunda razón es que en la retirada de Afganistán hemos dejado de comportarnos como una alianza. Estados Unidos se ha limitado a comunicarnos las fechas de la retirada, pero no ha habido una negociación dentro de la alianza sobre cómo hacerlo. Ese tipo de situación son en realidad actas notariales de una defunción. Mientras la alianza estaba de verdad viva, y no me refiero ya a la parte jurídica, que el tratado esté vigente o no esté vigente, no me refiero a la parte organizativa, si la Organización para el Tratado del Atlántico Norte está funcionando correctamente o no. No, la alianza es una cosa mucho más delicada. La alianza es un principio de confianza. Y lo que hemos visto en la retirada de Afganistán es que ese principio de confianza se ha esfumado, ha desaparecido. Estados Unidos no se ha molestado en orquestar, en organizar con nosotros una retirada, sino que sencillamente nos lo ha comunicado. A más, que diría un catalán, el final se ha envuelto en el ridículo. Una formidable payasada donde hemos demostrado que ni siquiera somos capaces de retirarnos. Eso lo que hace es afectar seriamente a la marca occidental en el mercado general de las culturas y de las ideas. Por lo tanto, la Alianza Atlántica, uno de los ejes de nuestra seguridad sobre el que construimos nuestra convivencia, ha salido mal parado. A continuación ha llegado la crisis de Australia. Y uno puede decir, bueno, vamos a ver, estamos hablando de un tema de contratos, es un tema industrial entre Australia, Francia y Estados Unidos de por medio. Eso es verdad. Pero es solamente una parte de la verdad. Esa es la parte que en realidad a nosotros nos afecta menos. Pero hay una dimensión que va más allá. Francia y Estados Unidos son aliados, por lo menos lo son en el plano jurídico, igual que nosotros, en el plano jurídico somos aliados. Australia es un país muy vinculado a la Alianza Atlántica y con la Alianza y con Francia tiene una relación muy estrecha. El que Australia en un momento determinado considere que el encargo que había hecho a Francia de construir una flota de submarinos dotados de una tecnología, de un motor para entendernos, diésel eléctrico, eso es una cosa normal en la vida. Estos contratos se realizan durante un largo tiempo, las relaciones de Australia con China han evolucionado a peor en los últimos años y consiguientemente Australia ha reconsiderado la situación y ha llegado a la conclusión de que ese contrato no le resultaba útil, que necesitaba realmente submarinos nucleares, submarinos totalmente silenciosos, dotados de misiles de muy distinto tipo. Eso es lo normal. Y si Australia lo hubiera comunicado normalmente a Francia, pues Francia se hubiera llevado un disgusto porque perdía muchísimo dinero, pero solo eso. ¿Por qué la crisis de los submarinos es una crisis mayor? ¿Por qué afecta al futuro de Europa? Afecta al futuro de Europa porque Estados Unidos, que es que se metió por medio y se quedó con el contrato, en este caso de hacer submarinos nucleares, ocultó la negociación a los aliados. Porque Francia se enteró por los medios de comunicación de que había perdido un contrato realmente millonario. Esa no es la manera de trabajar en una alianza. Eso lo que nos demuestra es que Estados Unidos, en sus negociaciones para garantizar la seguridad en el área Pacífico-Índico, ya no cuenta con los aliados europeos. Sencillamente que no siente que la alianza esté viva, que no siente que los países europeos sean realmente aliados. Lo percibe en clave institucional. Hay una organización, negociamos, llegamos a acuerdos, pero se ha perdido lo más importante, que es la sensación de que viajamos juntos en una dirección común que tiene que ver con la defensa de un orden de valores y de principios. La conclusión, por lo tanto, de las dos crisis, Afganistán a mitad de agosto, la crisis de los submarinos ya a mitad de septiembre, son sencillamente expresiones de una realidad que es la realidad que nos interesa tener muy en cuenta. El orden liberal fue el eje de la política internacional de los países occidentales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente hasta la crisis económica que empieza el año 2007-2008. A partir de ese momento, ese orden sencillamente se va deteriorando. Y los propios estados que lo crearon
empezando por Estados Unidos, sencillamente están empujando, están derribando ese orden porque ya no les sirve. Y eso, para nosotros los europeos, eso, para nosotros los españoles, es un tema mayor, porque no tenemos muchas alternativas a las que echarnos en mano. Intentemos repasar qué ha ocurrido en el marco de la Alianza Atlántica para entender el porqué de este tipo de comportamientos. Allá por los años de la Guerra Fría, los años todavía 70, el debate giraba en torno a una expresión, que la voy a decir en inglés porque en el mundo de la seguridad todo es en inglés. La expresión es burden sharing, que quiere decir básicamente el reparto del presupuesto. Los norteamericanos ya entonces se quejaban de que los europeos no estábamos invirtiendo suficientemente en capacidades militares. Por lo tanto, la conclusión era, estos europeos el dinero se lo gastan en crear el estado de bienestar, mientras que el contribuyente norteamericano, con su ahorro, con su dinero, con sus impuestos, tiene que garantizar la seguridad y la defensa de Europa. El profesor Brzezinski, que ya no se encuentra entre nosotros, un polaco afincado en Estados Unidos, con una brillante carrera académica en la Universidad de Columbia y luego como asesor presidencial, acuñó el término de protectorado europeo. No protectorado en el sentido jurídico, que en derecho internacional se da esta palabra, protectorado, mandato, que son términos de los días de la Sociedad de Naciones, sino en sentido metafórico. Es decir, los viejos estados de Europa occidental habían llegado a un acuerdo no escrito con Estados Unidos, por el cual Estados Unidos asumía el liderazgo de la región, garantizaba su seguridad y a cambio tenía ventajas económicas y diplomáticas. Bien, ese principio, insisto, no escrito, pero derivado del Plan Marshall, derivado del Tratado de Washington, empezaba a cuestionarse por parte de los norteamericanos. ¿Por qué los norteamericanos no podemos tener los servicios sociales que tienen los europeos y encima además tenemos que pagar su defensa? Si dejamos ya atrás los años de la Guerra Fría y nos acercamos a los años del presidente Bill Clinton, que coincide con la aparición del debate sobre la globalización, Clinton consideraba, y cuando digo Clinton no solamente su persona, sino el entorno, que el derribo del muro de Berlín suponía la fase última de la consecución del orden liberal. Y para ello sería fundamental el proceso de globalización. La globalización, que se deriva de la ingeniería, de la tecnología, de que todo fluye ya y conecta a todos los puntos de la Tierra, permitiría que los valores y principios del orden liberal constituyeran un todo en el planeta. Bien, pues en aquellos años, por parte del Capitolio, es decir, del legislativo norteamericano, y por parte de los líderes diplomáticos y militares de Estados Unidos, se empezó a denunciar la falta de operatividad de la Alianza Atlántica como músculo militar. ¿Por qué? Por lo visto durante la Guerra de los Balcanes. En la Guerra de los Balcanes pudimos constatar que ejércitos de distintos países que formaban parte, todos ellos de la Alianza, no podían actuar, combatir conjuntamente, porque sus capacidades pertenecían a generaciones distintas. Había un desacoplamiento tecnológico, lo que llevaba a los Estados Unidos y a los británicos a actuar conjuntamente y a hacer que los demás, entre otros nosotros, representáramos el papel de que estábamos actuando, cuando en realidad no se nos concedía demasiada responsabilidad, porque nuestras capacidades habían quedado enormemente anticuadas. Era el momento en que el secretario general entonces de la OTAN, Lord Robertson, antiguo sindicalista del whisky, por tanto persona por la que siento un gran respeto, decía que la OTAN tenía 3 objetivos: capabilities, capabilities and capabilities, porque sin eso, sencillamente, la OTAN se vendría abajo. Y así ocurrió. Sencillamente nosotros seguimos invirtiendo en sistema de salud, seguimos invirtiendo en pensiones, no seguimos invirtiendo en defensa, y eso ha llegado finalmente a un punto. Durante la guerra de Irak, estamos hablando de la administración de George Bush hijo, el entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, acuñó un concepto que era toda una prueba, un ejemplo de dónde estábamos. Él lo que dijo es, miren, esto de las alianzas permanentes, de las alianzas institucionalizadas,
con edificios, con secretarios generales, con vicesecretarios generales, con funcionarios, se ha acabado. En adelante tendremos alliances of the willing, es decir, alianzas de voluntad en cada momento, es decir, alianzas de toda la vida. Cuando sencillamente un conjunto de países ante una amenaza común decidían actuar conjuntamente compartiendo una estrategia. Eso es lo que toda la vida hemos llamado una alianza. Pues lo que venía a decir Rumsfeld es, mire, esto de la OTAN ya no funciona. En adelante, sencillamente izaremos un banderín de enganche, el que quiera se suma y el que no, y Santas Pascuas. Era por parte del secretario de Estado de Defensa en aquellos días y con una administración claramente atlantista, el aviso de que el cansancio había llegado a un punto de no retorno. Con Barack Obama, persona de muy buenas maneras, pero claramente el menos interesado en temas atlánticos y europeos de todos los presidentes de Estados Unidos desde Harry Truman, ya se acuñó el principio de que Estados Unidos miraba al Pacífico y no quería saber nada ni de temas europeos, ni de temas rusos, ni de temas de Oriente Medio. Esos eran temas menores ante la gravedad en la percepción norteamericana del crecimiento de China. Bueno, lo visto en Afganistán, precedido, por cierto, de unas muy importantes declaraciones del presidente de la República Francesa, señor Macron, anunciando que la OTAN estaba en estado terminal. No solamente los norteamericanos, también los europeos, ni más ni menos que un presidente de la República Francesa venía a reconocer que la OTAN había cumplido su función, pero ya no tenía la cohesión necesaria. He hablado hasta ahora de temas de seguridad porque la seguridad es el sustento. Sin seguridad no hay nada. La primera razón de creación de un Estado es garantizar la seguridad, porque sin seguridad ni hay justicia, ni hay política monetaria, ni hay, digamos, vida corporativa. La seguridad es el principio a partir del cual podemos trabajar. Pero conviene ya fijarnos en otros elementos que no tienen que ver estrictamente con la seguridad, que también nos ayudan a entender que Estados Unidos empezó a dar la espalda a Europa, empezó a pensar que estábamos entrando en un tiempo nuevo y ese tiempo nuevo requería otras instituciones, otras directrices, otros enfoques. En gran medida, gracias a la iniciativa española, se planteó por parte de Bruselas un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. Era un paso muy importante, un paso más allá del histórico Plan Marshall que permitió la reconstrucción europea y al mismo tiempo un tirón a la industria norteamericana, que es la que abastecía en aquellos momentos a Europa. Todos sabemos que durante los años 60, 70 se produjo un intercambio muy importante de presencia de empresas europeas en Estados Unidos y norteamericanas en Europa. El tejido se iba mezclando mucho más en el plano accionarial, donde es muy complicado saber cuál es de verdad la propiedad del Banco Santander o del Chase Manhattan Bank. Sencillamente los accionistas son de todas partes. Bien, en ese marco, y pensando que ante un mundo global, en los términos clintonianos, era muy importante crear un único mercado occidental, un mercado que de entrada uniera Estados Unidos, posiblemente Canadá y Europa, se planteó este tratado. El tratado tuvo un comienzo importante, interesante, pero ya en las elecciones presidenciales que finalmente ganó el candidato republicano Donald Trump, los dos candidatos presidenciales, la señora Clinton y el señor Trump, dejaron muy claro que ellos no avalarían ese tratado. El mensaje es: tenemos tantos problemas en casa, tenemos un crecimiento de paro, tenemos demasiadas empresas generando riqueza fuera de nuestro territorio, conviene renacionalizar. Renacionalizar nada tiene que ver con los objetivos del año 45, año 46, año 47. No tiene nada que ver con el orden liberal que cree que reducir aranceles genera beneficio para todos. Digamos, toda esa dinámica librecambista, toda esa dinámica característica de varias décadas, de pronto se frenaba, y se frenaba por los dos candidatos a la presidencia, por los dos partidos políticos. En estos momentos ni la señora Clinton ni el señor Trump están en primera línea, está el señor Biden, pero las cosas no están cambiando, ni mucho menos. Estados Unidos se renacionaliza y trata de resolver sus problemas internos.
Volviendo a los temas de seguridad, digamos, las conclusiones son bastante sencillas. Lo que la Unión Soviética facilitó unir, la situación actual no tiene por qué lograrlo. La OTAN, aunque se presentó como una institución característica del orden liberal, y si leemos el Tratado de Washington no encontraremos ninguna referencia a la Unión Soviética, no encontraremos ninguna referencia a la amenaza. Es un texto característicamente neokantiano. Lo que dice es que los partidos que aman, perdón, los partidos no, los estados que aman la libertad, los estados que se comprometen con la democracia, se unen bajo este tratado para defender estos valores. Bien, eso es idealismo. La realidad es que lo que unía a esos estados era el miedo, era la preocupación por el comportamiento de la Unión Soviética. Disuelta la Unión Soviética, finalizada la Guerra Fría con la derrota de la Unión Soviética hasta el punto de que deja de existir la propia Unión Soviética, el pegamento que nos unió se ha ido resquebrajando, se ha secado y empieza a romperse paulatinamente, y de esta manera vamos perdiendo la cohesión. A la pérdida de cohesión por la amenaza común se une un segundo problema, que es un problema mucho más serio y que nos tiene que preocupar porque es un problema de futuro. Que el pasado, digamos, deje de estar vigente, eso es la vida, eso es normal, eso no es un drama. Pero que el futuro nos desuna, eso es mucho más preocupante. ¿A qué me refiero? Si nos ocupamos de cuáles son los grandes retos en el plano de la seguridad que tenemos delante, China, Rusia y lo derivado de la inestabilidad en Oriente Medio, nos encontramos con que la posición de Estados Unidos no coincide con la posición de los países hegemónicos dentro de Europa. Y podríamos desarrollarlo más. Es que tampoco hay una posición europea. Es decir, Europa es un puzzle donde nos encontramos posiciones muy variopintas. Estados Unidos tiene ya una nueva visión estratégica, donde republicanos y demócratas coinciden en lo fundamental. Pueden discutir sobre el cómo se ejecuta una estrategia, pero tienen muy claro cuáles son sus prioridades, cuáles son las amenazas y cómo combatirlas. Ese no es el caso de Europa. En Europa los países estamos separados y es más, dentro de cada país hay posiciones totalmente distintas, lo que nos impide fijar posición común. No tenemos una posición común sobre qué hacer ante Rusia. Es evidente que, por poner un ejemplo, entre los polacos y los alemanes hay abismos sobre cómo reaccionar ante Rusia. No estamos de acuerdo sobre cómo reaccionar ante China. China, que es el principal mercado europeo. No lo podemos olvidar nunca. El principal mercado de productos desarrollados en Europa es China. Por lo tanto, valoremos la dependencia política derivada de un hecho comercial que afecta, por lo tanto, a la mano de obra y al reto de reconvertir un tejido industrial característico de la tercera revolución industrial a la cuarta revolución industrial. Es evidentemente el principal mercado de Alemania, que vende máquinas caras y de mucha calidad, pero anacrónicas, que no tienen que ver de verdad con lo que va a ser la demanda dentro de 10 o 15 años. Por lo tanto, no esperemos que Alemania vaya a cuestionar sus neveras, sus automóviles o sus frigoríficos, cuando de eso depende la convivencia dentro de Alemania, de eso depende el bienestar, de eso depende el estado de bienestar, la salud, las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos viendo es cómo entre Estados Unidos y Europa se va abriendo una brecha de carácter estratégico. No vemos el futuro de la misma manera. Estados Unidos tiene muy clara la apuesta por la gran revolución industrial que se nos viene encima, tiene muy claro que China es el rival al que tiene que batir y tiene que aislar. Europa no sabe cómo afrontar la cuarta revolución industrial y trata de llegar a entendimientos con Rusia y con China y no sabe qué hacer con Oriente Medio, donde, por cierto, a mayor inestabilidad, mayor presión demográfica naturalmente. La presión demográfica, que ya ha creado problemas dentro de Europa, va a aumentar mucho los próximos años. No un poco, mucho. Dato básico: la media de hijos por mujer en el Sahel, la franja inferior
al desierto del Sáhara, desde Mauritania hasta Etiopía, son 7. 7 hijos por mujer. Inversión en la zona, 0. Un joven no va a recibir una buena educación, ni siquiera va a acabar el bachillerato normalmente. Y las actividades que hay allí son el contrabando, convertirte en un islamista o emigrar. No hay muchas más opciones para un joven en la zona. Y Francia está retirándose militarmente de Malí, del Chad, porque no tiene capacidad para aguantar el pulso de estar todo el tiempo allí, y la opinión pública está francamente cansada. Estos son, digamos, las coordenadas en las que nos estamos moviendo. Coordenadas, insisto, que al agrietarse la relación entre los dos lados del Atlántico, lo que ocurre, que es lo que hemos visto en Afganistán, que es lo que hemos visto en Australia, es el final de una relación, llamémosle, íntima. Durante años, los norteamericanos, antes de hacer algo, venían a Europa, los diplomáticos iban recorriendo las capitales, presentaban sus ideas y querían escuchar. Y luego se buscaban posiciones intermedias, ¿no? Somos aliados, estamos juntos, es una nave común, tenemos que llegar a posiciones donde nadie se sienta incómodo. Eso se ha acabado. Estados Unidos ya no siente necesidad de venir aquí a plantear nada. Por otro lado, nosotros tenemos un problema, y es que a la hora de afrontar retos de larga duración, nos encontramos con una opinión pública que no está dispuesta a demasiados sacrificios. Si nosotros dijéramos, vamos a ver, para estabilizar Marruecos tenemos que desplegar 15.000 hombres entre Mauritania y Sudán, ¿no? O Níger, es impensable. Es decir, ningún político va a ir a las Cortes a decir que queremos desplegar 15.000 hombres, porque la opinión pública no le daría respaldo. Y si nosotros no estamos ayudando a Marruecos y Argelia a controlar su frontera sur, que ellos realmente no pueden, sencillamente la inestabilidad va a ir subiendo, va a ir permeando paulatinamente, como si de una humedad se tratara. Y eso va a ser algo que nos va a ocupar décadas. O sea, el tema del Sahel es un reto de décadas para todos nosotros. Y no será fácil, entre otras cosas, porque no todos los europeos lo entienden. Para un polaco, como es normal, el problema está en el este. Para un italiano, como es normal, el problema está en el sur. Todos somos europeos, naturalmente. Somos solidarios, naturalmente. Pero nuestra percepción no es la misma. No puede ser esencialmente la misma. Y luego haremos más referencias a este tema. Bien, sí. Como estamos viendo, la Alianza Atlántica, que es hija de un tiempo que ya no existe, se está deteriorando, lo cual quiere decir que la OTAN continuará muchos años funcionando, porque es un ente burocrático, que nadie va a denunciar el Tratado de Washington, precisamente que va a perder cohesión, va a perder utilidad. Entonces, lo normal, y así lo estamos viendo, es que se plantee una política de seguridad realmente europea. Y así empezamos a oír hablar, sobre todo siempre desde Francia, de una autonomía estratégica europea. Esto suena bien, es más, suena lógico. ¿Por qué suena lógico? Porque cuando firmamos el Tratado de Maastricht, y esto ya hace algún tiempo, más o menos al mismo tiempo que se viene abajo la Unión Soviética, el Tratado de Maastricht, que por una parte avanzaba en lo que era la constitución política, pero por otro lado se abría a recoger a los países que se liberaban del yugo soviético. Es decir, se profundizaba y se ampliaba al mismo tiempo. Si nosotros decíamos entonces, vamos a crear de verdad un mercado único, vamos a tener de verdad una política económica y monetaria única, vamos a tener una moneda común, por lo tanto vamos a armonizar nuestra fiscalidad. Si realmente eso lo hacíamos, y lo hemos hecho, es un éxito todo este tema, la política económica y monetaria de la Unión Europea es realmente increíble en términos históricos. Lo lógico, y hablamos puramente en el ámbito de la lógica, no del ser humano, sino de la lógica, es tener una dimensión internacional única. Porque tenemos una moneda única, porque en el plano económico nuestros intereses son únicos. Todo eso es lógico, todo eso es normal. Lo que pasa es que la historia cuenta, nosotros no somos robots. Los robots funcionan por la lógica, el ser humano no. El
El ser humano tiene una capacidad lógica, pero básicamente somos entes sentimentales. Y gracias a eso somos personas. Si no, pues seríamos robots. Seríamos más sensatos, cometeríamos menos errores, pero seríamos robots. Como somos personas, el pasado cuenta. Como somos personas, la geografía cuenta. Vamos a ir avanzando. ¿Qué quiere decir tener una dimensión estratégica única? Ser actor estratégico. El término estratégico en seguridad quiere decir que se está haciendo referencia a lo vital, a la propia existencia. Es parte del argot internacionalista. Si no, utilizamos otras palabras. Pero estrategia hace referencia a que se cuestiona la propia existencia. Por lo tanto, estamos hablando de una política exterior y una política de defensa común. Eso requiere, en primer lugar, capacidades, carros de combate, aviones, todo lo que se nos pueda ocurrir derivado de una industria que da satisfacción a las necesidades que plantea un ejército para poder cumplir su misión. Esas capacidades tienen que actuar de manera organizada. Y eso tiene que ver con lo que llamamos los centros de mando y control, los grandes estados mayores. Y por último, hace falta la capacidad de decisión. Voy a hacer uso de la fuerza, en unas condiciones o en otras. Voy a combatir o sencillamente voy a estabilizar un país. Voy a ayudar a un gobierno a estabilizar su país porque tiene unas guerrillas que le están haciendo la vida imposible. El caso, por ejemplo, de Níger o de Nigeria, ¿no?, que están sufriendo realmente las guerrillas del Boko Haram, que son terribles en todos los sentidos de la palabra. Para nosotros, los europeos, dotarnos de capacidades no plantea ningún problema. Es sencillamente crear un comisario en la Comisión Europea y que armonice las capacidades de los distintos estados para conformar unas fuerzas armadas únicas. Eso en el plano técnico no tiene ningún problema. Organización. Crear centros de mando y control. Crear estados mayores conjuntos. Ya lo hacemos en la OTAN. No tiene ningún problema. Se convocan a oficiales superiores de Estado Mayor e inmediatamente lo organizan siguiendo las instrucciones que han recibido de la Comisión Europea. El problema es el tercer punto. El uso de la fuerza. El uso de la fuerza es, de entre los elementos básicos de la soberanía, el más delicado. Es evidente que soberanía es la justicia, soberanía es la policía, soberanía es la capacidad de emitir moneda, soberanía es la capacidad de recoger impuestos, pero nada es tan brutal, nada es tan delicado como el uso de la fuerza. Para poder hacer uso de la fuerza, tiene que haber un ente soberano único, que no existe. La Unión Europea no es un ente soberano. La soberanía reside en los estados que conforman la Unión. Cada estado puede ceder durante un tiempo indefinido el uso o la administración de una determinada competencia. Pero la soberanía siempre está en el Estado. La Unión Europea no se ha convertido en un Estado. Pensar que se puede dirigir un ejército europeo a través de una comisión en la que estén representados los presidentes de cada uno de los Estados miembros y que mantengan una estrategia única durante un tiempo prolongado, es imposible. O sea, no se le pasa a nadie por la cabeza. Y no se le pasa a nadie por la cabeza porque cualquiera que esté en la vida real de la política sabe que todos nosotros somos hijos de nuestro pasado. Y el pasado de Francia no es el pasado de Polonia, para nada. El pasado de Italia no es el pasado de Irlanda, ¿no? Y por lo tanto, ese pasado, como esa geografía, nos condiciona. Y lo que para Polonia es un problemón, Rusia, para España no lo es. España no considera ahora que haya que movilizar tropas ni que haya un conflicto inminente con Rusia. Polonia no deja de considerarlo cada día y tiene bastantes razones para ello, por cierto. Bueno, la Unión Europea es un hijo de su tiempo, es un formidable avance, pero estamos muy, muy lejos de tener de verdad una acción exterior común. Si únicamente comparamos los dos estados de referencia, la República Francesa y la República Federal de Alemania, es que no casan en ningún punto,
Sencillamente son dos países que tienen visiones muy diferentes de cómo conviene, cómo se debe comportar en el futuro. Voy a ir acabando antes de que Julio me llame severamente la atención. Bien, si la Alianza Atlántica, que es hija de su tiempo, está teniendo serias dificultades para adaptarse a esta nueva época, al mundo global, al mundo de la cuarta revolución industrial, al mundo de la posmodernidad, con una filosofía de fondo sensiblemente distinta a los años 50, con otros valores o no valores y otros principios o no principios. Si la Unión Europea no ha llegado al grado de madurez suficiente para afrontar ella su propia defensa, su propia diplomacia, ¿dónde estamos? Bien, pues donde estamos es sencillamente en un momento fascinante de la historia, en un momento en que los europeos tenemos que decidir si de verdad queremos avanzar hacia una Europa unida, donde el tamaño cuenta, puesto que es un mundo global, para poder defender nuestros valores, para poder defender nuestros principios, para poder defender nuestros intereses, para poder defender nuestras mercancías, o si por el contrario, como ya estamos viendo, la reacción es la renacionalización de la política. Lo estamos viendo en muchos países donde surgen partidos, en algunos casos partidos ganan las elecciones, y lo que dicen, oiga, yo no puedo confiar en Bruselas estos temas. Estos temas son demasiado serios, y yo tengo socios en la Unión Europea que piensan lo contrario que yo, y yo no puedo hipotecar mi seguridad, no puedo hipotecar mi futuro a eternas negociaciones que no me llevan a ninguna parte. Estamos viendo en Hungría o en Polonia, lo estamos viendo en el Reino Unido, que se ha ido por eso mismo, o lo estamos viendo en Francia, donde por una parte el presidente Macron reivindica la dimensión estratégica de Europa, pero su rival en la campaña electoral, que va a empezar dentro de poco tiempo, es Marine Le Pen, que lo que reivindica es más Francia. Bien, estamos en uno de esos momentos en que Europa se ha quedado sin agenda. Europa no tiene muy claro dónde ir. Y eso es comprensible primero porque una época en la que estábamos muy cómodamente instalados, donde otros se ocupaban de defendernos, esa época ha desaparecido y estábamos muy tranquilitos dedicados a hacer crecer el estado de bienestar y a vivir como nunca antes se ha vivido en Europa y en el mundo. Las últimas décadas, hasta el año 7 de vida europea, es el momento de mayor felicidad, bienestar, justicia social de la historia de la humanidad en Europa, no tanto en Estados Unidos, por cierto. Y ahora sencillamente nos han quitado el paraguas y nos enfrentamos a la realidad. Pero además es que nos hemos tenido que enfrentar a la crisis del año 7 y nos hemos tenido que enfrentar, que todavía estamos en ello, a la pandemia, y se nos viene encima la cuarta revolución industrial para la que no estamos mentalizados. Estamos siendo desbordados por el tsunami en vez de ser nosotros, como ocurre en China, los que estamos generando la historia. Estamos en una posición pasiva frente a otros estados que entendieron la situación a la que íbamos y adoptaron una posición mucho más activa. Caso de China o caso de Estados Unidos. Estados Unidos en estos momentos está dando vaivenes preocupantes y está viviendo una guerra cultural grave. Hay una guerra civil cultural muy grave en Estados Unidos, que la solventarán más tarde o más temprano o nunca, Dios dirá. Pero en el plano puramente estratégico saben lo que quieren. Personalmente creo que lo están haciendo mal y que se están equivocando, pero por lo menos han puesto su buque en una dirección. Nuestro problema es que estamos todavía en la fase de perplejidad y el futuro estrictamente depende de nosotros. Esta situación, digamos, es normal en la historia. La vida siempre es cambio, esto nos lo explicó Heráclito de Éfeso hace ya bastantes siglos, pero hay momentos en que el flujo del agua es mucho mayor, desborda el cauce y se producen algunos problemas. Esos son los cambios de época. Estamos en un cambio de época, tenemos que ponernos las pilas, utilizando una expresión característicamente juvenil y propia de un colegio mayor. El futuro es nuestro, el futuro no está escrito, pero tenemos que asumir dónde estamos
y dejar de pensar que lo que heredamos está garantizado. No está garantizado el futuro, no está garantizado el estado de bienestar. Lo tenemos que garantizar, cada generación tiene que hacerlo. Y ese es el reto a que tenemos que enfrentarnos. Don Julio, te vuelvo la palabra antes de que usted me llame a los demás. Advierto a la concurrencia que luego vamos a repartir antidepresivos a la salida. De acuerdo. Bueno, yo casi voy a hacer una pregunta y luego a continuación, para abrir boca, y luego a continuación pues voy dando la palabra. Antes he omitido saludar a la nueva delegada de la Universidad de Navarra, Isabel Hueste, que está ahí, Bistue. Lo he dicho bien, Bistue, que como lo acaban de nombrar, he querido darle la enhorabuena en público. Pero bueno, la pregunta que quería yo hacer es una pregunta que el miedo, ¿por qué no podría unir a todo Occidente e integrarlo el miedo a China? Una China que además está haciendo la puñeta a la India, que es el que le puede de algún modo competir cuando ayuda a Pakistán. ¿Qué pasa con China? A mí los que me dan miedo son los rusos, por supuesto, que están cerca, pero más miedo me dan los chinos porque ahí no hay libertad ni tampoco se ve que haya una sed de libertad. Esta es un poquito mi pregunta. Y luego le voy a pedir a Florentino que las siguientes preguntas, él repita la pregunta para que se pueda grabar y luego pondremos un vídeo para que lo puedan volver a ver o mandar a otra gente en la red. Nada más. Muchas gracias, Julio, por la pregunta. Isabel, felicidades. ¿Por qué Europa responde de manera distinta? Tenemos un ejemplo muy bonito y es durante la administración Bush, la diplomacia norteamericana vino a Europa y lo que nos dijo es, miren, la crisis interna del Islam es una crisis mayor que va a durar décadas, 4 décadas, 5 décadas, como duró la Guerra Fría. Tenemos que adoptar una estrategia conjunta para poder estabilizar esos estados, dotarlos de educación, de salud, etcétera, etcétera, para, como ocurrió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ir creando paulatinamente unas clases medias que van a aportar moderación y van a poder contener a los islamistas. La respuesta de los europeos fue, de acuerdo en la premisa primera, esto va a durar un montón de décadas, pero nosotros no tenemos el consenso interno suficiente como para poder involucrarnos en la política del conjunto de los países islámicos, sobre todo de los árabes, que son los que están más cerca de nosotros, más aún después de haber sido potencias coloniales. Sería, digamos, denunciado como neocolonialismo y una parte muy importante de la población europea lo rechazaría. Con China pasa lo mismo. O sea, pensar que los Estados europeos pueden establecer una política que dure varias décadas de contención a China es ilusorio, absolutamente ilusorio. La sociedad europea no está preparada para retos de esa magnitud ya. Lo estaba cuando estaba destrozada y temía los carros soviéticos. Ahora los europeos vivimos en la ficción de que podemos sortear estos problemas. Y por otro lado, lo decía antes, China es nuestro primer mercado. La señora Merkel, que ha hecho muchas cosas muy buenas para fortalecer la Unión Europea, sobre todo la política económica y monetaria, ha seguido una política exterior con China que será muy criticada en el futuro. Igual que la política que ha seguido con Rusia ya es muy criticada en Alemania. Merkel se va como una gran figura, pero con un legado que en algunos lugares, en algunos aspectos, es francamente discutible. ¿Preguntas? Ahora una pregunta, venga. Yo tengo una pregunta. A ver. Es muy un poco la perspectiva, ¿no? La perspectiva es muy pesimista, ¿no? Porque si no tenemos el paraguas de Estados Unidos y de la OTAN, que está en despliegue, pero en frente me preocupa más Rusia que China, ¿no? Tenemos la Rusia de Putin, ¿no? Que no se resigna y que quiere volver a recuperar el esplendor del pasado, ¿no? Yo creo que la Unión Europea es que no está preparada para defenderse, porque la opinión pública no está preparada, lo que has dicho antes, ¿no? O sea, desplegar 15.000 efectivos en cualquier sitio es imposible, absolutamente imposible, ¿no? Entonces, claro, yo creo que nosotros nos hemos centrado mucho en el bienestar, en el estado de bienestar, pero no estamos encontrando que no tenemos paraguas, que no tenemos adalid que nos defienda, y nosotros no estamos preparados para defendernos. A mí lo que me preocupa de verdad es
si fuese polaco estaríamos más preocupados, si fuese finlandés, por supuesto, pero es que realmente puede haber una situación muy delicada, ¿no? Porque Rusia, las ansias de expansión de la Rusia de Putin, que es una Rusia que parece eterna, pues son infinitas, ¿no? Y entonces no estamos en disposición de defendernos nosotros mismos, ¿no? Eso es lo que me preocupa a mí. Sí, trato de resumir tu pregunta para la grabación. O sea, estamos hablando de la capacidad que tiene la sociedad europea, primero, para reconocer las amenazas y, en segundo lugar, para responder de manera, digamos, seria y responsable a todas ellas. En los años 80, en mi especialidad en relaciones internacionales, uno de los grandes maestros, que lo venía siendo del King's College de Londres y luego pasó a una universidad norteamericana, planteó un debate, y es, lo que decía es, la sociedad europea ha llegado a considerar que la paz es un derecho y actúa como si hubiese consolidado el derecho. O sea, yo tengo derecho a una pensión y tengo derecho a la paz. Tengo derecho a la pensión, sí, otra cosa es la cantidad de la pensión, pero la paz nunca es un derecho, la paz es un logro que cada generación tiene que hacer. Y como la convivencia es un logro. Dice, yo tengo derecho a la democracia. Bueno, allá tú, pero como no trabajes todos los días para ello, te quedarás sin democracia. Pues esto es lo mismo. O sea, años de bienestar, años en los que hemos dejado de hablar de defensa porque ya estaban los norteamericanos para eso. Y ocurría como contra Franco se vivía mejor porque le podías criticar. Con los norteamericanos se vivía muy bien porque los podías criticar y además te pagaban la defensa, ¿no? Pues todo eso ha creado un ambiente social en el que la paz es un logro, y como ya, es un derecho, y como ya hemos consolidado el derecho, no tenemos que preocuparnos de esto. Naturalmente los rusos lo saben y actúan en consonancia. Saben que la sociedad europea no quiere ni oír hablar de estos temas y por lo tanto lo que hace es dividirnos. Lo hemos visto en Cataluña, como la agencia de inteligencia militar, el GRU ruso, es quien ha llevado toda la campaña para el fomento del independentismo catalán. No porque tengan ninguna simpatía, que no tienen ninguna, tienen un sanísimo desprecio a todo ese tipo de temas, sino porque es dividirnos. Y en cuanto más divididos estemos, somos más manejables para una potencia militarmente fuerte, pero económicamente debilísima, como es Rusia. Rusia juega al mus permanentemente, ¿no? Va de potencia cuando es cuarto y mitad, pero lo que le hace fuerte es su concepto del poder, y ellos sí tienen un concepto del poder muy fuerte. De hecho es una dictadura, y las dictaduras tienen la ventaja de que al mantenerse en el tiempo pueden mantener políticas más coherentes. La democracia, con gobiernos que van y convienen, y a veces con el ejercicio de la demagogia en campaña electoral, eso implica vaivenes, inconsistencias en las políticas exteriores. Ni Rusia ni China tienen evidentemente ese problema. La sociedad europea tendrá que despertar. Yo no quiero ser pesimista, porque yo personalmente no soy pesimista. Lo que ocurre es que me preocupa hasta qué punto la ciudadanía europea se ha instalado en este espacio de felicidad permanente, donde ni hablamos de la trascendencia, ni hablamos de la defensa, ni hablamos de nada importante. Todo es mi derecho a la pensión. Yo estoy llevando la puerta porque me jubilo en un año. Mis derechos, y no tanto mis deberes, y sobre todo asumir la realidad tal cual es. El otro día había un artículo fantástico en Wall Street Journal en el que un profesor de filosofía contaba algo que estaba pasando en una universidad importante norteamericana. Los alumnos se habían quejado al rector de su profesor, porque su profesor les generaba ansiedad al hacerles preguntas trascendentes. Alumnos de filosofía. No estoy hablando de alumnos de ingeniería técnica. O sea, un alumno se matricula en filosofía en una universidad de élite norteamericana y se queja de que el profesor le plantea los problemas que desde siempre los filósofos han tenido que plantear y que eso les genera estrés. Una universidad de calidad tiene que cuidar al alumno para que no sufra. Esto es Occidente hoy. Esto es la posmodernidad, ¿no? El rechazo a ser hombre plenamente, en toda su dimensión y en toda su problemática. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería preguntarle su experiencia por Afganistán, porque la verdad es que como mujer me preocupa mucho el tema de Afganistán, lo que se ve.
y también como seguridad, ¿no?, del resto de países. Entonces me ha dado la sensación, o igual es personal, como que realmente no ha servido de mucho, ¿no?, lo que hemos intentado hacer. Porque hemos dejado vidas humanas, han dejado los americanos, hemos dejado también nosotros, hemos puesto mucho dinero. Y en cuanto nos hemos ido, han vuelto a las andadas. Y leyendo a Chencho Arias, que creo que tiene mucha experiencia como diplomático, decía un poco lo mismo, ¿no?, que realmente han estado cogiendo el dinero, han estado haciendo ver como que estaban haciendo algo, y en cuanto nos hemos ido, han sacado a la gente, ha sacado su verdadero yo, y no ha servido absolutamente para nada. Entonces, no sé, la visión es un poco pesimista de hasta qué punto podemos hacer algo desde otras civilizaciones para que estén con un poco de orden, ¿no? Bueno, tengo que repetir la pregunta. Es la capacidad que tiene Occidente para reconstruir determinados estados que se caracterizan por tener culturas distintas de la nuestra. En el caso de Afganistán es más complicado. O sea, la facilidad con la que los talibán han reconquistado el país casi sin disparar se debe a que los norteamericanos anunciaron que se iban y empezaron a negociar ellos directamente con los talibán sin la presencia ni de los europeos aliados ni del gobierno afgano. Consiguientemente, los jefes de clan, los líderes afganos naturales, se dieron cuenta de que esto se había acabado y que llegaban los talibán. ¿Qué pasa con el ejército? ¿Por qué se rindió? El ejército se rindió porque es un ejército que depende técnicamente del norteamericano. Es decir, el ejército afgano no tiene la capacidad de inteligencia, de saber qué está haciendo el enemigo. El ejército afgano no tiene capacidad aérea. Y el ejército afgano tiene medios, capacidades, fusil de asalto, norteamericanas, que dependen del suministro. En el momento en que Trump empezó a negociar con ellos y Biden confirmó que se retiraban, esos señores que estaban ahí, las agencias o responsables de ventas de las grandes industrias norteamericanas, se retiraron porque sabían lo que venía encima. Ya la inteligencia militar norteamericana y también la civil advirtieron de que tras la retirada Afganistán aguantaría como mucho 6 meses. Me refiero al gobierno afgano que se había dejado. Por lo tanto, digamos, la rendición no se debe a que los afganos quisieran a los talibán, sino que sabían que iban a ser abandonados por los norteamericanos y los europeos y o pactaban con los talibanes o los iban a matar. O sea, no es que no hayamos funcionado en la transformación es que los hemos dejado tirados en un momento espantoso. Hay que ver el futuro, me explico. Las ciudades afganas, las más importantes, ya no tienen nada que ver con las ciudades afganas de hace 20 años. Nada. Digamos, han entrado en el mundo global. Tienen internet, han visto televisión, hay un montón de jóvenes de menos de 20 años o de 20 y pocos años que solo han conocido el Afganistán controlado por los occidentales y que no quieren ni oír hablar de los talibán. En este momento los talibán están encontrando resistencia importante en las ciudades, no en el campo. El campo tiene otra lógica y en el fondo les importa un comino porque no les afecta, ¿no? Viven en su mundo menos medieval. Pero en las ciudades es muy distinto. Y por otro lado, lo que esperamos que ocurra dentro de un tiempo es que resurja la guerra civil, donde tayikos, uzbecos y jamaras se enfrenten claramente contra los talibán de nuevo y volvamos al estado de guerra civil. Pero, insisto, eso es mucho más complicado. El decir, Occidente no tiene la capacidad para reconstruir una nación. Bueno, ahí está Japón, ahí está Corea. Corea es una de las potencias más importantes del mundo. Samsung, Kia, Hyundai, por poner unos ejemplos. Corea está en la cuarta revolución industrial. Corea está en el 6G. Nosotros estamos en el 4G, hablando del 5G. Ellos están en el 6G ya. Es un invento nuestro. Y de occidentales no tienen nada. Japón es un invento nuestro y de occidentales no tienen nada. Es decir, cuando hacemos bien las cosas, los resultados son positivos. Pero si hacemos una chapuza, evidentemente se nos viene encima. Muy bien. Y hay 2 preguntas más. A ver, Benito Jiménez. Buenas tardes. Felicidades por su conferencia. Realmente tenemos muy poco tiempo para hablar de todos los temas que ha tocado usted. Evidentemente ha dado un repaso desde la Alianza Atlántica, Estados Unidos, Francia, Australia, etcétera, etcétera. Ha terminado hablando ahora preguntas de un ponente de Afganistán. Y yo quisiera preguntarle de una región
que una persona tan poco sospechoso como Shlomo Ben-Ami, que fue canciller de Israel, embajador en España de Israel, un día me comentó: mira, por favor, no le des muchas vueltas al tema, que esta región no tiene solución. Entonces, ¿me puede aclarar un poco la respuesta que me dio Shlomo diciendo todo esto de conflicto israelita, palestino, Libia, Jordania, Siria? Porque nos vamos acercando a Afganistán, o sea, tampoco esté tan lejos Afganistán, no está al lado. Yo me estoy yendo un poco más hacia el oeste, pero bueno, están muy cerquita. Entonces, ¿por qué realmente ese conflicto de generaciones y generaciones no tiene una solución normal? Sí. Es una pregunta para otra conferencia. Responder a esto así con dos frases es por mi parte una frivolidad, pero por no ser maleducado voy a tratar de responder en un tiempo récord. Esa parte del mundo no ha superado el fin del califato. O sea, el Islam tiene una estructura. El Islam no es una religión, es un sistema de convivencia donde hay un elemento que es la religión, pero hay otros elementos que son el derecho, que es el gobierno, etcétera, etcétera. En el Islam, el gobierno corresponde al califato, al califa, que es jefe político y religioso. Es el emperador y el papa al mismo tiempo. El califato existe desde Mahoma hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El califato turco se hunde, lo hundimos. Y desde entonces el Islam no ha tenido un liderazgo natural. Hemos proyectado nuestra cultura sobre ellos a través de los protectorados, mandatos, etcétera, etcétera, y entonces aparece el nacionalismo árabe como alternativa al califato. Lo cual va en contra del Islam, por cierto, porque el Islam considera que la comunidad, la umma, es única, y el trocearlo en estados con, digamos, independencia es un poco raro para la cultura islámica. A partir de ese momento, ni el nacionalismo ha calado suficientemente en todos los estados, ni se ha encontrado una manera, digamos, que el conjunto del Islam acepte como modo político de funcionar. Y eso ha llevado a lo que estamos viendo ahora, que el Islam se ha troceado. Hay lo que llamamos el Islam moderado, que sencillamente se siente compatible con Occidente. Tenemos el islamismo y su versión más radical, que es el yihadismo. El problema de Israel es que es un lugar muy pequeñito, entre el Jordán y el mar, pero muy, muy pequeñito, una provincia española pequeña, que está rodeada de estados que tienen todos en común una profunda inestabilidad, ¿no? Líbano, Siria, Jordania, Egipto. Si uno mira esos países y conoce su historia y conoce los problemas que hay dentro, naturalmente concuerda con mi colega profesor Ben-Ami de que en nuestra vida eso no va a tener solución. Va a seguir habiendo problemas. También es cierto que la formidable habilidad de la diplomacia israelí ha logrado dar la vuelta al juego. Y en estos momentos Israel tiene casi mejores relaciones con Arabia Saudita que con Estados Unidos. Y desde luego muy buenas con Rusia. Porque, digamos, son gente que se juega el pellejo todos los días. O sea, una derrota es la desaparición de Israel. Por lo tanto, toda derrota es estratégica en el caso de Israel. Y ahora, gracias a Irán, Israel se ha convertido en el núcleo de la alianza anti-iraní conformada básicamente por estados árabes suníes. Es un giro diplomático táctico que puede durar un tiempo, pero por ahora, digamos, la situación está más o menos contenida, pero la región es un volcán, absolutamente. Y no hay por qué pensar que Arabia Saudí exista dentro de 10 años, ni Qatar, ni Emiratos. Egipto sí existirá, Jordania no está nada claro, no está nada claro que Irak sobreviva como Estado, más bien que se trocee en tres. Irán sobrevivirá. Egipto e Irán son actores porque tienen historia, una historia profunda. Lo demás son restos del proceso de descolonización que no han cuajado. Y por lo tanto la tensión sobre cómo entender el Islam, sobre si el Islam es compatible con la globalización y con Occidente o no es compatible, que es lo que está en juego, eso es un debate que impide la normalización. Impide igualmente un desarrollo económico claramente sostenido, es decir, fundamentado en una sociedad, no únicamente en los dividendos que da la energía. Perdone la brevedad, pero es que Julio no me dejaría ir mucho más allá. La última pregunta, aquí. Yo quiero no volver a Oriente Medio, sino volver a Europa.
Sí, perdón. Y mi pregunta es más, si se puede llegar a entender que, por ejemplo, en la era victoriana, España, bueno, como la Europa, era el eje motor del mundo y una de las vanguardias de la humanidad, y que seguramente en medio del siglo XX, seguramente cuando las tropas aliadas desembarcaban en Marbella, Europa perdía dicha hegemonía frente a Estados Unidos y la Unión Soviética, si se podría volver a entender que en algún punto de la historia los europeos recuperásemos esa hegemonía mundial. Perdón, tengo que repetir la pregunta para que la graben. Si Europa tiene opciones de futuro después de lo que ha sido la debacle europea por las dos guerras mundiales, ¿no? Europa se suicida en una guerra que tiene dos fases, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y es digamos, la crisis cultural que lleva a cuestionar el liberalismo y los valores que sustentan el liberalismo, y aparecen lo que llamamos los ismos: fascismo, comunismo, nazismo, ¿no? Donde sencillamente la persona deja de ser el referente para serlo la clase, la nación o la raza. Europa perdió la cabeza, que es la crisis de tránsito de la filosofía positivista a las corrientes vitalistas, para entendernos, de Comte a Bergson y Nietzsche, etcétera, etcétera. El futuro está absolutamente abierto. O sea, Europa tiene grandes ventajas, entre otros, una importante red de universidades y una sociedad muy cultivada. O sea, quien quiere estudiar, estudia en Europa. Eso es excepcional. En el mundo no es así. Aquí todo el mundo va al colegio y quien quiere va a la universidad y accede a una formación. Lo que Europa no tiene en estos momentos, porque no llegó a recuperarlo del todo respecto de la crisis que lleva a la Primera Guerra Mundial, es la cuestión cultural, son los valores. O sea, cuando hablamos de la crisis de la modernidad, años 60-70, y el auge de las corrientes relativistas, es el río Guadiana. Es que eso es lo que pasó en la antesala de la Primera Guerra Mundial. Sencillamente la crisis, digamos, vitalista de los años 10 del siglo XX, durante un tiempo, por efecto de las guerras mundiales, parece que lo hemos contenido, es la aparición del movimiento europeísta, con los Schuman, de Gasperi, todos ellos, pero eso ha sido una ficción. Finalmente ha vuelto a resurgir la crisis de valores de los años 10. Si la superamos, el futuro es nuestro. Por eso, yo insisto, soy historiador, hablo del pasado y hago del presente, pero el futuro está enteramente por hacer. Pero tenemos que tener el valor de mirar por la ventana y asumir la realidad tal cual es, y dejar de engañarnos. Europa practica el autoengaño de manera sistemática. Y eso, aparte de un ejercicio de cobardía, es suicida. Al final, alguien nos va a despertar con un susto, y un susto serio. Don Julio. Muy bien. Yo creo que voy a despedir, pues nada más, sino agradecer a Florentino esta magnífica conferencia. La verdad es que ese mensaje pequeñito de esperanza de que si recuperamos los valores, volveremos en el mundo también a jugar nuestro papel y que tenga sentido y significado la civilización occidental, pues es un pequeño consuelo, con lo cual no reparto antidepresivos. Nada más, sino agradecerte la conferencia y pido para Florentino un gran aplauso.